Tesalonicenses. Carta primera a los Tesalonicenses. Primera a los Tesalonicenses. Capítulo 1. Vamos a ver de los versículos 2 al 10. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 2 al 10. La palabra del Señor dice así, hermanos. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos nosotros entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, que han creído, porque partiendo de vosotros han, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia ni y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de vosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vamos a tener un momento de oración. Amado Señor, en esta hora, eh, ayúdame, Padre, a ser claro con tu palabra. Ayúdame, Padre, a poder demostrar lo que dice tu escritura y cómo también este ejemplo de esta iglesia de Tesalónica es ejemplo para nosotros hoy en día. Ayuda a que mis hermanos puedan estar atentos al consejo de tu palabra en esta hora para que podamos ver y aplicar lo que aprendamos en esta tarde. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, en esta hora voy a compartir con ustedes la idea central de este texto que nos habla acerca de cómo una iglesia que imita al Señor es un ejemplo para el mundo. Le repito, cómo una iglesia que imita al Señor es un ejemplo para el mundo. Y vamos a ver tres cosas en estos pasajes, tres puntos. Primeramente, vamos a ver un ejemplo por sus virtudes, ya que quiere decir sobre la obra de la fe. Ya eso lo vamos a explicar también. Otro punto es el ejemplo en su entorno. Y finalmente vamos a ver ejemplo de testimonio al entregar el Evangelio. La idea central de esto, mis hermanos, y la idea de esta enseñanza es que nosotros hoy día podamos ver e imitar al Señor para ser un ejemplo al mundo, para ser un ejemplo afuera. Que nuestra iglesia local pueda ser un ejemplo para el mundo. Bien. Primeramente, para nosotros entender un poco esta carta a Tesalonicenses, tenemos que entender que esto fue escrito por Pablo, Silvano y Timoteo, como se menciona en el versículo 1. Ellos, en conjunto, bueno, Pablo escribe y respaldados, por supuesto, por Silvano y Timoteo, vemos que ellos llegan a Tesalónica. En el libro de los Hechos se narra que ellos estuvieron por un corto periodo en Tesalónica, porque hubo un disturbio donde habían judíos, ¿ya? Eh, tratando de sacar a estos hermanos, a Pablo, Silvano y Timoteo de la iglesia, porque supuestamente estaban enseñando cosas que para ellos era diferente. Entonces, vemos que acá el apóstol Pablo escribe esta carta siendo que estuvo muy poco tiempo con los hermanos, pero sin embargo pudo darse cuenta del amor y del ejemplo que ellos dan al mundo. Bien, entonces
La función principal de la iglesia, mis hermanos, y esto es para que podamos entender, la función principal de la iglesia es glorificar a Dios. ¿Ya? Primeramente, vemos que Pablo escribe en primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 31, haced todo para la gloria de Dios. Eso implica el sostener en alto la verdad de Dios, ya la palabra de Dios, acá arriba, no abajo, no por sobre nosotros, sino que arriba de nosotros, como nuestra autoridad. Para poder nosotros glorificar a Dios de una forma correcta, también se debe capacitar a los santos. Vemos en Efesios 4:16 que nos habla acerca de eso. Cada creyente, hermanos, tiene diferentes dones que son para la edificación de la iglesia de Cristo. No son para nosotros mismos, sino que para el servicio dentro de la iglesia. Finalmente, la iglesia, para glorificar a Dios, debe ser luz en el mundo de tinieblas, demostrando que como iglesia nos sostenemos a la palabra de Dios, los sometemos a ella y la obedecemos. De esa forma nosotros somos ejemplo para el mundo. Entonces, primeramente vamos a ver de los versículos 2 y 3 nuestro primer punto, que nos habla acerca de los ejemplos por sus virtudes. Un ejemplo de la iglesia de Tesalónica que destaca el ser igual a Cristo, el ser semejante a ellos, que da un ejemplo al mundo. Eso es lo que nosotros tenemos que ver en esta hora. Dice así, versículo 2 y versículo 3. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo, Silvano, Pablo, Silas y Timoteo figuran como las personas que, como les dije anteriormente, son los que escriben esto. Y por eso habla Pablo en plural. Por eso dice damos, ya porque está respaldado por aquellos colaboradores. Entonces vemos que la gratitud, ellos son como un equipo misionero que va guiándose y va fundando en sus viajes misioneros. Entonces vemos que este equipo ven y demuestran que la palabra está en ellos, ya en los hermanos de Tesalónica. Y vemos que estas acciones de gracia que demuestran eran destacadas por las virtudes que ellos tenían. Como se menciona acá, dice, damos siempre gracias. Esa es la acción de gracia que Pablo está dando a Dios por todos vosotros, dice el texto, ¿ya? Haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Entonces vemos que primeramente, en primer lugar, daban acciones de gracia haciendo memoria de ellos en sus oraciones. La palabra memoria también se puede traducir como mención, que quiere decir de que no solamente daban gracias a Dios por ellos, sino que los mencionaban en sus oraciones siempre. La oración era directamente por ellos, o sea, ellos se dedicaban, este grupo misionero, Pablo, Silvano y Timoteo, a orar precisamente por la iglesia de Tesalónica. Esto no habla de una forma individual, como les menciono, sino que ellos, como un equipo pastoral, oraban de forma unánime por sus hermanos. En segundo lugar, dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. El equipo pastoral, mis hermanos, ya Pablo, Silvano y Timoteo recordaban a los hermanos siempre, y entendemos que sin cesar se está refiriendo a una acción continua. No era solamente por un momento, no era solamente en una ocasión, sino que era siempre, sin parar. Ellos recordaban a sus hermanos. Y esas menciones a Dios Padre eran por las virtudes, como les acabo de decir, por la demostración de su fe a través de sus obras. Entonces vemos acá que esto se destaca la fe, el amor y la esperanza. Tres cosas se demuestran en este pasaje. Entonces vemos que esas tres cosas ellos los demostraban en sus vidas. Primeramente, la obra de vuestra fe, se dice acá. La fe, ellos la demostraban mediante acciones. Yo demuestro que soy hijo de Dios y lo demuestro actuando en la práctica. Eso es lo que hacían aquellos hermanos. Vemos que
no quiere decir que eran cosas para beneficio personal, sino que mostraban que tenían fe viva porque la practicaban, porque la obedecían la palabra del Señor. Los tesalonicenses no hablaban de fe, sino que ellos vivían la fe, haciéndola visible mediante su trabajo. Y vemos claramente que en Santiago, capítulo 1, verso 17, dice que la fe sin obra es muerta. Nosotros, como hijos de Dios, no podemos decir soy creyente y quedarme en mi casa tranquilo sin hacer nada. No, la fe sin obra es muerta, dice la palabra de Dios. Y Pablo también en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 21, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vemos claramente que ellos demostraban y vivían a Cristo. Eso es lo que quiero destacar de las virtudes de ellos, la demostración de fe, de amor que tenían hacia todas las personas. Vemos también que los cristianos de la iglesia de Tesalónica demostraban que habían sido creados a hechura de Dios. Vemos claramente en Efesios 2:10 que somos porque somos hechura suya, dice el texto. Entonces sabemos que la salvación no es por obras. Eso está muy claro. No porque yo haga las cosas bien o porque sea buena persona, yo me voy a ir al cielo, sino que nosotros somos salvos por gracia. Entonces nosotros tenemos que hacer las obras para imitar el andar como Cristo en su ministerio. Esto lo único es, perdón, esto es lo que caracteriza a una iglesia ejemplar, el imitar a Cristo, el imitar a su Salvador. Y sigue diciendo el texto, de trabajo de vuestro amor. ¿Ya? Ellos no solamente demostraban la fe de forma práctica, sino que también demostraban el amor. Una muestra visible de la fe es el amor. Si yo tengo fe en Cristo, si yo soy un creyente, voy a demostrar eso, porque yo sé que la fe, usted no puede ver la fe de que tiene un hermano. Usted no quiere decir que un hermano ande iluminado con su rostro blanco y que diga, ah, el hermano tiene fe. No. Usted se da cuenta de la fe que tiene un hermano en Cristo es cuando demuestra aquel amor, cuando es visible su amor. La palabra trabajo no se refiere a una acción fácil, ni liviana, ni tranquila. Más bien es un trabajo duro, fatigoso. Ese es el sentido de la palabra, del trabajo de vuestro amor, que ellos se dedicaban, se esforzaban para demostrar el amor. El trabajo, hermanos, en amor fue principalmente la proclamación del Evangelio, que lo vamos a ver más adelante en el último punto, ya que ellos al seguir a otros, ya que ellos al seguir otro señor diferente al César en ese tiempo, iban a tener persecuciones. O sea, nosotros muchas veces no podemos imaginarnos cómo era aquellos tiempos, pero imagínense ir en contra de realmente la autoridad máxima terrenal en ese momento, sabía claramente de que iba a tener persecuciones y que le iba a pasar muy mal. Pero sin embargo, ellos lo hicieron. Ellos creyeron en Cristo y recibieron la palabra de Dios en tribulaciones. En gran tribulación se menciona el texto, ¿ya? Entonces vemos que ellos demuestran el amor los unos a los otros. ¿Por qué, mis hermanos, les digo esto? Porque el amor es el motor que nos impulsa a hacer acciones para otros. Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35, dice lo siguiente: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto, fíjese bien, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Entonces, ¿cómo quiere decir el Señor? ¿Cómo yo voy a saber que un hermano es discípulo de Cristo? Con lo siguiente, si tuviereis amor los unos con los otros. Si usted no demuestra el amor hacia su hermano, no está demostrando que usted es un discípulo de Cristo. Sigue diciendo la última parte, hablando acerca de la fe y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La constancia, mis hermanos, también se puede traducir como perseverancia, ¿ya? Una fortaleza bajo presión, paciencia. Entonces vemos que la perseverancia en la esperanza que ellos tenían. Entonces todas describen el nivel de trabajo de la iglesia de los tesalonicenses. El poder aguantar
en las persecuciones y ver todo de forma positiva, ya que sirven al Señor. Imagínense, ellos saben que la van a pasar mal. Ellos sabían que le iban a pasar mal, pero sin embargo, ellos creyeron en Cristo y ellos seguían demostrando el amor los unos a los otros. Yo creo que si nosotros estamos hoy en día en un contexto de persecución, ni siquiera usted se atrevería a hablar de Cristo a otra persona. Pero sin embargo, ellos ¿qué hacían? Demostraban la fe a través de acciones de amor. La razón de esta constancia, hermanos, era el Señor Jesucristo. Él era el poder, la fortaleza, en quien estaba puesta su esperanza de estar un día junto al Señor. Vemos en ejemplo y la Escritura nos habla acerca de la herencia eterna que vamos a tener en Cristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice lo siguiente: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Eso es lo que nosotros tenemos en Cristo. También vemos que el Señor convierte en esperanza para cada creyente. Él se convierte en esperanza. Colosenses capítulo 1, versículo 27 dice: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo morando en ustedes es la garantía de que ustedes van a estar con Cristo en gloria. Cristo es la resurrección y la vida. El que cree y vive para Él, ya resucitado de los muertos espiritualmente y ahora vive eternamente en la resurrección futura. Esa es la esperanza que todos los hijos de Dios tenemos y que la iglesia de Tesalónica tenía. Entonces, en este primer punto, hermanos, ellos demostraban un ejemplo en sus virtudes, demostrando la fe de forma práctica, demostrando el amor y también la esperanza, de que su esperanza no terminaba acá en la tierra, sino que seguía y esa esperanza era eterna. Y eso es lo que nosotros también debemos pensar. Nuestro segundo punto, mis hermanos, versículos del 4 al 7, vamos a ver que nosotros debemos ser una iglesia que imita a Cristo para también demostrar un buen ejemplo al mundo, demostrando un ejemplo en nuestro entorno, un ejemplo en su entorno. Eso es lo que demostraba la iglesia de Tesalónica. Versículo 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. El equipo pastoral, como yo les digo, Pablo, Silvano y Timoteo, demostraban y destacaban las virtudes de los hermanos, ¿ya? Y que su testimonio del servicio al Señor era algo real. Por tanto, ellos demostraban que habían sido elegidos para salvación. Entonces vemos que ellos, dice el texto, que los conocen a ellos. Imagínense, yo le decía al momento de la introducción de que Pablo, Silvano y Timoteo estuvieron muy poco en Tesalónica, ¿ya? Pero sin embargo, ellos pudieron darse cuenta. Inclusive el mismo texto en Hechos 17 dice que estuvieron 3 días de reposo, es decir, 3 semanas podríamos decir, ¿ya? Pero vemos que ellos conocieron y se dieron cuenta en tan solo 3 semanas, hermanos, todas esas virtudes que acabamos de ver de aquellos hermanos. Entonces vemos que ellos conocen la vida de ellos y ellos pueden dar testimonio de que eso es verdad, de que ellos son elegidos por Dios. Este mismo texto en la versión NBI dice lo siguiente, y nos queda un poco más fácil para entender. Dice: hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido. ¿Ya? Entonces vemos claramente que ellos son ejemplo y demuestran que son escogidos por Dios, que son hijos de Dios en su entorno. Claramente este texto nos ayuda a ver lo que es la salvación, ¿ya? Lo que es la salvación. Es Dios quien va hacia el hombre, ¿ya? Él escoge a la persona, no nosotros escogemos a Dios. La doctrina, mis hermanos, de la elección de Dios es un tema que ha ocasionado diferencias dentro del pueblo cristiano. Pero encontramos claramente en la escritura de que la elección viene de parte de Dios hacia nosotros. No que nosotros elegimos a Dios, sino que Él nos escoge a nosotros. Primeramente, Romanos 9, 15 y 16 dice: pues Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere,
ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Acá no es una cosa que si yo quiero seguir a Cristo, es algo que el Señor hace en mí para yo poder hacerlo. Efesios 1, versículo 4 al 6 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él y en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces vemos que Dios es el que escoge y claramente nos dice este texto que ellos, su testimonio de los hermanos tesalonicenses está diciendo Dios los escogió. Realmente ustedes son hijos de Dios y lo demuestran. Imagínense, en 3 semanas los misioneros pudieron ver y darse cuenta de que ellos eran hijos de Dios, porque lo demostraban. Versículo 5 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Los tesalonicenses, mis hermanos, no habían recibido cualquier buena noticia, ¿ya? Porque sabemos que la traducción de la buena noticia es evangelio, ¿sí? Sino que ellos habían recibido una que provenía directamente de Dios. No era cualquier noticia. También Pablo ocupa otros calificativos para referirse al mismo evangelio. Dice evangelio de Dios y evangelio de Cristo. Más adelante también dentro de la misma carta. La palabra poder viene del griego dunamis, ¿ya? Donde se originan estas dos palabras en castellano, dinamita o dínamo, ¿ya? Entonces vemos que podemos comparar este poder con el dínamo, que produce poder y energía continuamente, ¿ya? El Espíritu Santo es el poder que obra en el creyente al escuchar el Evangelio de Dios. El Evangelio era una convicción en el equipo pastoral y la predicaba de esa forma, porque ellos tenían que conocer a Cristo para ser verdaderamente hijos de Dios. Además de predicar el Evangelio de Dios y creerlo los hermanos de Tesalónica, Pablo junto a sus colaboradores lo demostraban en su actuar. Ellos demostraban un buen testimonio, lo del equipo misionero. Y vemos acá que su testimonio evidencia que no eran como los falsos maestros que buscaban sacar provecho de aquella situación para su propio beneficio. Porque vemos que eso era una de las cosas que pasaba, al igual que en la iglesia de Colosas, donde vemos que los falsos maestros estaban ahí para aprovecharse de aquellas personas. Pero sin embargo, el equipo misionero con sus propias vidas le demostró de que ellos realmente amaban a Cristo y lo demostraban con su actuar. Por eso es tan importante el ejemplo, hermanos. Vemos también que los tesalonicenses habían visto el tiempo en el cual ellos habían evangelizado y las persecuciones que habían tenido por mano de los judíos celosos que no habían creído en Cristo. La última frase, por amor de vosotros, nos sale dentro del texto griego y debió haber sido un añadido posterior, ya, pero no creo que tampoco haya sido el sentir. Vemos claramente de que ellos demostraban el amor a todos. Versículo 6 dice así: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Era normal, mis hermanos, que un maestro guiara a sus discípulos para que sean como él. Por eso vemos acá de imitar nosotros a una persona. En este caso, bajo esa misma idea, Pablo declara que ellos fueron imitadores de ellos. Por eso dice, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. La iglesia de Tesalónica se dedicó y vio el ejemplo de estos misioneros, Pablo, Silvano y Timoteo, y también del Señor, y lo demostraban. Por eso vemos que ellos eran un ejemplo en su entorno. Y vemos también acá que Pablo escribió en Primera a los Corintios 11:1, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El principio es semejante a Cristo, el Señor, que Él es quien, en este caso, sigue Pablo y sus colaboradores, ¿ya?
Los tesalonicenses escucharon el evangelio, mis hermanos, en medio de la tribulación. No fue en un momento de paz, no fue en un momento de aquí no pasa nada, escuchen, no hay problema, no. Momentos realmente difíciles, porque estaban los mismos judíos que decían que a través de las obras de la ley uno podía hacer y que tenían que circuncidarse, etcétera, etcétera. Pero vemos que Pablo llegó y dijo aquí hablando acerca del evangelio que nos justifica a través de la fe, de nosotros solamente creer en Cristo. No teníamos que hacer nada para ser parte del pueblo de Dios. Y eso es lo que no le gustó a estos judíos. Entonces vemos, mis hermanos, que ellos recibieron el evangelio en gran tribulación. Entonces, inclusive en Hechos 17 dice que estos mismos judíos llenos de celo fueron a la casa de uno de los hermanos que había creído en Cristo y entraron y quisieron atacar y buscar a Pablo. Entonces se dan cuenta que ellos tuvieron que arrancar de aquel lugar de Tesalónica, Pablo, por eso estuvieron tan poco tiempo. La tribulación o persecución no fue motivo de tristeza. Imagínense, yo creo que si usted está siendo perseguido hoy en día, andará triste, realmente no le darán ni siquiera ganas de salir o ni siquiera de hablar de Cristo. Pero vemos acá que ellos recibieron el Evangelio con alegría, con gozo del Espíritu Santo, dice. El gozo interno en medio de la tribulación es de una forma externa. O sea, yo me siento contento sabiendo que por fuera realmente no la estoy pasando bien, pero estoy contento, mi espíritu está gozoso, ¿ya? Y eso es una clara manifestación de la obra del Espíritu Santo que produce en aquel fruto, como vemos en Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, etc. Es un fruto que contiene todas esas cosas. Versículo 7 dice, de tal manera que habéis sido ejemplos de nosotros, perdón, a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. O sea, no solamente ellos recibieron el Evangelio, no solamente ellos imitaron a Cristo, sino que ellos fueron ejemplo para otros. Y yo creo que nuestra iglesia debiese ser ejemplo para otros, ¿no es cierto? Entonces vemos claramente acá que los hermanos de Tesalónica fueron ejemplos en su entorno. Entonces dice, como Pablo fue imitador de Cristo, los tesalonicenses fueron imitadores de Pablo y sus colaboradores. Ellos ya estaban siendo ejemplo para los demás, para los de mismo Tesalónica. Ojo acá, para los mismos hermanos de Tesalónica, ellos estaban siendo de ejemplo. Pero vemos que la palabra ejemplo también se traduce como una señal, la cual tenía la idea de una marca con un golpe. No sé si usted habrá visto esos anillos que antiguamente le echaban algo arriba y lo marcaban un sello. Eso era, dejar marcado. Eso es lo que ellos hacían. No solamente era algo pasajero, sino que quedaba marcado. Eso es lo que hicieron los hermanos de Tesalónica. Pablo quiere demostrar que aquellos creyentes fueron estampados por el Espíritu Santo como ejemplo de vida para todos los creyentes. Entonces podemos decir que los hermanos de Tesalónica es una iglesia modelo, es una iglesia que todos debiésemos seguir, es un ejemplo de vida cristiana. Y vemos acá que, como les dije, no solamente fue ejemplo en Tesalónica, sino que dice el texto dice a todos los de Macedonia. Macedonia era una provincia y Acaya eran sectores que dividían toda Grecia, todo el lugar. O sea, eran localidades vecinas. No sé, pongamos un ejemplo acá, Concepción, y no sé qué otra cosa hay por acá, no, para el otro lado, Linares, puede ser, no, no sé, está muy lejos ya. Pero más o menos pensemos en algo así. Ellos no solamente acá en Chillán, si nosotros ponemos un ejemplo para nosotros directamente, no solamente acá en Chillán fueron ejemplos, sino que fueron ejemplos en otro lado y acá en otro lado. Eso es lo que está diciendo. El verbo creído ahí que se menciona está en presente, ¿ya? Que dice que no solamente ellos creyeron y listo, sino que siguen creyendo por el ejemplo de los hermanos de Tesalónica. Bien, y finalmente llegamos a nuestro último punto. Ya hemos visto que primeramente una iglesia que imita al Señor es un ejemplo para el mundo.
ejemplo por sus virtudes, ejemplo en su entorno y ahora vamos a definir último punto, ejemplo de testimonio al entregar el Evangelio. Como cantábamos en el himno, ¿cierto? Que paráramos y habláramos del Evangelio. Eso es lo que vemos claramente acá que debiésemos estar haciendo como iglesia. Somos una iglesia que quiere ser un ejemplo para nuestro entorno, debemos hablar del Evangelio. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ya eso se nos menciona lo que es en este versículo 8. El Evangelio, mis hermanos, del Señor ha sido anunciado a otros por los creyentes de Tesalónica. O sea, ellos recibieron del Evangelio y ellos no solamente se lo guardan para ellos, sino que lo transmiten a otras personas, transmiten esta buena noticia. ¿Qué ejemplo más grande? Entonces vemos que ellos han tenido fruto no solamente en Macedonia y Acaya, que les dije que eran como lugares fuera de su ciudad, sino que por todos lados, por donde ellos han ido evangelizando en lugares interregionales o internacionales, la evangelización tuvo gran fruto, que ni siquiera el equipo pastoral, ni siquiera Pablo, Silvano y Timoteo tuvo que ir a anunciar el evangelio en aquellos lugares. ¿Por qué? Porque ellos, los hermanos de Tesalónica, demostraron y predicaron el evangelio en su entorno, ya que el testimonio de ellos seguía siendo de ejemplo para todos aquellos que escuchaban el evangelio de la boca de los creyentes de Tesalónica. Colosenses 3:16, que hemos visto hace poco dentro de nuestros cultos dominicales, dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces vemos claramente que ellos estaban llenos de la palabra del Señor. Por eso ellos predicaban el Evangelio a otros lugares. Y nos sigue diciendo ya el versículo 9. Verso 9 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Pablo, en su viaje misionero, al ir por todo pueblo, ciudad, región, no tenía la necesidad de abrir su boca, ya que los mismos habitantes en donde Pablo quería evangelizar, ellos daban testimonio de que los creyentes de Tesalónica ya han anunciado el evangelio. Qué hermoso yo creo que fue para el apóstol Pablo eso, de que él entregó el evangelio y ver que los mismos hermanos de Tesalónica ya anunciaron el evangelio en otros lados y ni siquiera él tuvo que abrir su boca. Tesalónica, las religiones extranjeras eran aceptables dentro de ese entonces, de ese contexto. Entre los cultos principales que habían estaban los egipcios de Serapis e Isis, ¿ya? También dioses griegos como Dionisio y otros rendían culto a Cabiro. Entonces vemos que habían ídolos en aquel lugar, pero vemos que ellos daban testimonio de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ellos demostraban un cambio dentro de la cultura, hermanos. Tan grande fue el impacto que ellos no solamente creyeron en Cristo, ni tampoco solamente lo predicaron, lo enseñaron a otros, sino que hubo un cambio de cultura completamente. Ya no servían a esos dioses muertos y falsos, sino que ahora sirven al Dios vivo y verdadero. Aquí encontramos su contraste claro, como le decía, que debería tener cada creyente. Los tesalonicenses dejaron sus dioses muertos y falsos y lo cambiaron por el Dios vivo y verdadero. Están demostrando el servicio constante. Ya también se dice acá, para servir. Ese servicio no es una sola vez, sino que es siempre, es un verbo presente. Están sirviendo al Dios vivo y verdadero. Mateo 6:24 nos dice lo siguiente: ninguno puede servir a dos señores,
porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Vemos que una demostración que estaba hablando acá el Señor en el Sermón del Monte era que no debemos servir a esos ídolos como es el dinero. Y finalmente el versículo 10, hermanos, y dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Los tesalonicenses estaban esperando el regreso del Señor Jesucristo. Encontramos varios textos que nos hablan acerca del regreso de Cristo, que al mismo texto en Hechos 1:10 que dice de la misma forma, ¿por qué estáis mirando al cielo? Le dice a los discípulos. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como la habéis visto ir al cielo. ¿Ya? Entonces ellos estaban esperando del cielo al Hijo, a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. Ellos estaban esperando. El Señor tiene la preeminencia en la resurrección de los muertos, ya que es Él se está adelantando a todos los justos. Vemos que fue la primera resurrección para vida eterna, ¿ya? Una resurrección, perdón, incorruptible. Vemos que Él es el primero, ¿ya? De todo eso. Y vemos también eh, que los creyentes de Tesalónica estaban en tribulación por sus propios compatriotas. Por eso vemos acá que ellos por reconocer a Cristo como el Señor, sus compatriotas, ya los mismos que estaban en aquella localidad, estaban atacándole. Pero vemos que su anhelo y gratitud por el sacrificio de Cristo y ser salvados de la ira de Dios, porque eso es, ellos están agradecidos del Señor que nos libra de la ira venidera, porque saben que sin Cristo la ira de Dios iba a caer sobre ellos. Entonces vemos que se los dice también en la escritura, Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ellos, mis hermanos, tenían muy, pero muy claro los hermanos de Tesalónica, de lo que el Señor había hecho en sus vidas, de que las había librado de la ira de Dios, que va a ser derramada para todos los impíos, para todos los injustos, cuando venga el Señor. Entonces, mis hermanos, la idea central es que nosotros debemos ser una iglesia que imita a Cristo. Una iglesia que imita a Cristo. Y lo hemos visto claramente. Una iglesia que imita a Cristo es un ejemplo en sus virtudes. Es un ejemplo en sus obras en la fe. Es también un ejemplo en su entorno. Y es también un ejemplo de testimonio al entregar el Evangelio. Entonces, la pregunta que quiero hacerle a usted y que usted pueda reflexionar en su corazón son las siguientes. De todos los años que lleva la iglesia local acá en Chillán, ¿cuánto tiempo ha sido colaborador en que su iglesia imita a Cristo? ¿Cuánto tiempo usted, de lo que hemos visto de estos 57 años, usted ha sido colaborador para imitar que nuestra iglesia imita a Cristo? ¿Usted ha sido de buen testimonio? ¿Usted ha demostrado que es un hijo de Dios en su entorno? Está bien recordar todo lo que ha sido la iglesia, pero tenemos que recordar si nosotros hemos sido ejemplos para nuestra iglesia también, en nuestro entorno. Una de las virtudes de Cristo y de los tesalonicenses era demostrar el amor a sus hermanos. Nosotros, como iglesia, ¿demostramos el amor los unos a los otros? Eso es algo que tiene que reflexionar. Eso es algo que usted tiene que ver. ¿Está demostrando el amor? ¿O solamente usted está en su burbujita, en su casa, en su trabajo y desde ahí más no sale? ¿O solo nos demostramos amor o importancia el día domingo? Eso es lo que usted tiene que ver. Eso es un ejemplo de iglesia. Una iglesia no son solamente los días domingos. La iglesia siempre, todos los días. Y tiene que ser de esa forma. Se comentaba anteriormente que se ha disminuido el demostrar el amor. Y si usted disminuye
el amor en sus hermanos, quiere decir que nos está haciendo de buen testimonio para la iglesia. Finalmente, ¿cómo podemos ser ejemplo al mundo si nosotros no somos ejemplos de amor, preocupación u otras cosas con nuestros propios hermanos en Cristo dentro de la iglesia local? ¿Cómo usted espera ser de buen testimonio hacia afuera si usted no está haciendo de buen testimonio hacia adentro? Está demostrando el amor, algo tan básico para un creyente, algo que ellos en 3 semanas, los tesalonicenses en 3 semanas demostraron el amor. ¿Nosotros cuántos años llevamos en la iglesia y estamos demostrando ese amor? Examínese, examínese mi hermano en esta hora, porque nosotros como iglesia de Chillán, yo como pastor suyo, mi objetivo es que usted pueda imitar al Señor y ser un ejemplo para el mundo. Pero yo no quiero obligar a usted a que sea así. Usted tiene que hacerlo por amor a Cristo, por amor a su Salvador. Debe ser de esa forma. Yo no le vengo a imponer nada. La palabra de Dios es la que nos manda a amar a nuestros hermanos. Acabamos de ver eso en Juan. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Y si no estamos haciendo eso tan básico, ¿cómo vamos a poder demostrar un buen testimonio a nuestra iglesia? ¿Cómo vamos a esperar de que lleguen más niños a nuestra iglesia? ¿Cómo vamos a esperar que lleguen más familias a nuestra iglesia si no nos demostramos amor nosotros mismos? Entonces, por eso es tan importante, hermanos, que estas palabras no queden solamente en nuestra mente, sino que eso se vuelva una práctica y un hecho. ¿Cómo podemos demostrar el amor nosotros? Demostrando preocupación por aquel hermano. ¿Cuánto costará un llamado, un saludo, etcétera? Hay tantas formas de poder demostrar el amor. Así que mi hermano, en esta hora, no es no quiero que se desanime, sino que quiero animarle a que desde ahora en adelante, si usted no está haciendo estas cosas, lo pueda hacer. Porque si usted hace esto en conjunto como iglesia, vamos a imitar al Señor y vamos a ser ejemplo para nuestro entorno. Que seamos igual como esta iglesia de Tesalónica, que seamos un ejemplo de una iglesia. Y eso no se consigue de un día para otro, eso estamos claros, sino que se consigue tras mucho tiempo. Y es por eso que tenemos que estar firmes en no decaer, no decaer. Ni siquiera estamos en un tiempo de persecución. Imagínense si estuviéramos en persecución, ¿cómo estaríamos? Ahora que estamos libres de poder hablar de Cristo, ni siquiera quizás estamos predicando el Evangelio. Imagínense si estuviéramos en persecución, menos yo creo que lo haríamos. Entonces, por eso es importante. La labor del pastor acá no es que él hable del Evangelio solamente, sino que todos ustedes, como miembros de iglesia, lo hagan. Porque la iglesia no es el pastor. La iglesia son los hijos de Dios que han sido salvados por Cristo. Así que mis hermanos, que en esta hora podamos reflexionar en nuestra vida cómo estamos siendo. Si estamos siendo muy lejanos algunos hermanos, si realmente me cuesta relacionarme con alguien, orar al Señor para que me ayude a poder hacerlo, para que me ayude a poder demostrar la importancia que es mi hermano para mí, que es parte de mi propia iglesia local. Bien, mis hermanos, vamos a finalizar en un tiempo de oración. Te damos muchas gracias, Señor, porque tu palabra es tan hermosa que podemos verlo en este ejemplo de los tesalonicenses. Gracias porque esto es un ejemplo para nosotros. Es una iglesia que realmente debiese ser nuestro norte, para que podamos imitar a esta iglesia y por supuesto esta iglesia está imitando a Cristo. Ayúdanos a ser una iglesia que te imita a ti, Padre, para que podamos ser ejemplos para otros. Sabemos que la iglesia perfecta no existe acá en la tierra, pero sabemos que guiados por tu palabra vamos a andar en un fundamento firme. En nuestros caminos van a ser por caminos sólidos y no vamos a andar tambaleando porque tu palabra nos va a guiar a eso. Ayúdanos, Padre, en esta hora a que podamos comprometernos más contigo y comprometernos más como iglesia local. Te damos muchísimas gracias por este tiempo especial en que recordamos todo esto de nuestra iglesia y que este desafío impuesto por ti, Señor, para poder ser un buen ejemplo, sea algo concreto en nuestra iglesia local. Te damos muchas gracias por este tiempo
En el nombre de Jesús. Amén.